Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de la materia de ecología microbiana marina. El tema que corresponde es evolución y filogenia. Vamos a hablar sobre métodos moleculares y genómicos. Para empezar, vamos a dar algunas definiciones sobre lo que son los marcadores genéticos. Eh, una de las definiciones dice que un marcador genético, pues, es una secuencia de ADN con una ubicación conocida en un cromosoma. ¿Sale? Y que se utilizan para rastrear la herencia de un gen cercano que aún no se ha identificado, pero cuya ubicación aproximada se conoce. Entonces, es una secuencia de ADN, tenemos aquí una hebra del ADN, con una ubicación conocida. Por ejemplo, este pequeño pedacito podríamos considerar que es esa secuencia de la cual conocemos su ubicación y entonces este sería nuestro marcador genético. Ahora, otra definición nos dice que los marcadores genéticos son regiones específicas del ADN, donde se han encontrado alguna variación que se asocia, ya sea positiva o negativamente, con un rasgo de interés. ¿Sale? Entonces, estos marcadores genéticos que sabemos en dónde están ubicados, que son una región específica de este ADN, pues nos van a servir para identificar rasgos, ¿no? Que están asociados ya sea de manera negativa o positiva. Y tenemos pues aquí, por ejemplo, están los telómeros. Vemos que, bueno, sabemos que en los cromosomas vienen esta información genética, están conformados por el ADN y vienen estas regiones de ADN, de la secuencia del ADN. Entonces, estos eh, marcadores pueden tener cambios. Decíamos que era una región específica para empezar, ¿no? De nuestra secuencia de ADN y hablábamos de que podían tener cambios. Estos cambios pueden ser que correspondan a distintos nucleótidos de nuestra secuencia de ADN o que correspondan incluso a un solo nucleótido, a la modificación de un solo nucleótido en específico, ¿no? Pueden ser cambios tan grandes o tan específicos. Vamos a ver más adelante cómo es esto. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de marcadores moleculares y los vamos a clasificar por sus características. Tenemos los marcadores llamados polimorfismos de ADN. Estos se basan en diferencias en la secuencia de ADN. Ya les decía que había estas diferencias, ¿no? Que estos cambios, ajá, y bueno, estos polimorfismos constan de esto, de las diferencias que va a haber en la secuencia del ADN y corresponden a los microsatélites, que son regiones cortas de ADN que se van a repetir en tándem, ¿sale? En conjuntos. Entonces, bueno, estos cambios es, es- son los que llamamos polimorfismos, estos cambios en los microsatélites. Luego tenemos a los SNPs, que son variaciones en un único nucleótido del ADN. Tenemos también a los fragmentos de restricción amplificados al azar. Estos son los que se utilizan en las PCRs para detectar los polimorfismos en el ADN, estos polimorfismos de los que hablábamos, y tenemos los marcadores basados en proteínas o isoenzimas, que van a ser las variantes de proteínas con diferentes pesos moleculares o puntos, perdón, isoeléctricos. Ajá. Entonces, ahí es donde vamos a ver las diferencias en el peso molecular o en los puntos isoeléctricos. Tenemos también marcadores basados en la hibridación. Estos son aquellos que utilizan sondas para detectar los fragmentos de ADN, como los fragmentos de restricción polimórficos.
Y tenemos también los marcadores basados en PCR, que es, bueno, la reacción en cadena de la polimerasa. Y para esto se va a utilizar la PCR para amplificar y analizar estos fragmentos de ADN, incluyendo los que son SSR y AFLP. Ahora, vamos a hablar un poco de estos marcadores genéticos y vamos adentrándonos ya en el tema de la materia, ¿no? De la ecología microbiana marina. Entonces, pues ya decíamos, ya dábamos unas definiciones de lo que era un marcador genético y entonces decimos que, bueno, es una secuencia de ADN o una característica hereditaria que puede ser identificada en una localización específica del genoma, ¿sale? Que eso quede claro. Y decíamos también que esta variación puede ser utilizada para estudiar procesos evolutivos y ecológicos a diferentes escalas. Entonces, para eso es para lo que nos van a servir precisamente en estos temas de ecología microbiana marina. Podemos estudiar los procesos evolutivos de todos los bichos que tengamos en el océano y los procesos ecológicos que ocurrieron a distintas escalas. Desde lo micro hasta lo macro, ¿sale? Estos marcadores van a permitir a los científicos diferenciar entre individuos, poblaciones o especies, así de específicos son, y les permiten también reconstruir las historias filogenéticas y evolutivas. Ahora hablemos sobre las alocimas. Estas son variantes de enzimas que se pueden distinguir mediante electroforesis de proteínas. Las alocimas, fueron unos de los primeros marcadores moleculares utilizados para evaluar la estructura genética y la heterogeneidad en poblaciones de zooplancton. Es en lo que se han utilizado. Otro marcador del que ya hablábamos es el ADN, o bueno, los relacionados con el ADN mitocondrial. Este es un marcador muy popular en estudios de genética de poblaciones de plancton y en muchos otros estudios de genética, en gran parte debido, bueno, a la tasa de evolución que presenta, que es relativamente rápida. Solo es de herencia materna, como sabemos, el ADN el ADN mitocondrial solo viene de procedencia materna. Y otra característica es su falta de recombinación, ¿sale? ¿Y cuáles son los genes específicos o mitocondriales más utilizados? Bueno, tenemos el 16S, el ARN ribosomal 16S, la citrocromo C oxidasa, la citocromo B, eh, el ND1, el RFLP, los microsatélites, también muy famosos, los polimorfismos, eh, y polimorfismos de nucleótido único. Ahora, este tipo de marcadores, bueno, presentan una limitación importante, ya que pues no siempre van a reflejar la historia demográfica completa de una especie y pueden estar bajo efectos de la selección, ¿no? Lo que podría llevar a estimaciones sesgadas de la estructura poblacional. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de los marcadores genéticos. ¿Para qué nos van a servir? Nos van a servir, ya mencionamos por ahí, que para construir filogenias, para identificar genes bajo selección, que, ojo, las filogenias pues nos van a servir para decíamos, saber las relaciones evolutivas, ¿no? Las cuestiones evolutivas, cuestiones incluso de parentescos, eh, identificación de especies, también nos sirven para eso. Decíamos, para identificar genes bajo selección, bueno, al analizar los SNPs de los que hablábamos,
dentro de las regiones codificantes, pues va a ser posible identificar genes que están bajo presión selectiva, ¿sale? Esto nos va a dar una luz sobre la información, sobre lo que está pasando en cuanto a la adaptación de los organismos a su entorno. Ajá. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que tenemos, mm, se me ocurre por ahí un tema con el que yo trabajaba, eran ranas, este, donde veíamos dos poblaciones de ranas que eran la misma especie, pero había de por medio un río. Ajá, perdón, un río y había una carretera, había una carretera más bien, ajá, bueno, el río y la carretera, y entonces lo que pasaba con estas ranas, con estas poblaciones de ranas que eran la misma especie, era que de un lado donde estaba el río, este, estaba la carretera y estaba el río de un lado, vamos a ponerle del lado izquierdo, la población de ranas de ahí pues tenía ciertas características, que si eran más grandes, que si diferentes cosas, ¿no? Y del otro lado tenían otras características, cambiaban incluso el color, el tamaño, todo esto. Entonces, había muchos cambios y no teníamos la certeza de que fuera la misma especie por tantos cambios físicos que detectábamos, pero resulta que sí. ¿Y cómo lo supimos? Por los SNPs. ¿Sale? Entonces, esos SNPs nos ayudan a a encontrar este tipo de información sobre estas adaptaciones que van teniendo los organismos a su entorno. Otro ejemplo que se me ocurre es en hongos, basidiomycetos, lo mismo, estaban unos en una montaña y entonces los que estaban en la punta de la montaña, bueno, tenían unas características y veíamos que en la parte baja de la montaña, bueno, tenían otras. Entonces, bueno, hay unos ejemplos, ¿no? También tenemos que otras aplicaciones de los marcadores genéticos van a ser para estudiar la estructura poblacional y el flujo genético, lo mismo, también esto lo estudiamos en las ranas, esto del flujo genético, que, bueno, en poblaciones cerradas no va a haber tanto flujo genético como en poblaciones abiertas. Estas ranas que estaban del lado donde no había el río, pues eran poblaciones más cerradas por todo este efecto antropogénico, que los pastizales, que eh, la civilización y demás, ¿no? Las otras, las que sí estaban donde estaba el río, pues tenían mucho mayor flujo genético porque el río les ayudaba a incluso transportarse y todo esto, ¿no? Entonces ahí ya cambia la cuestión genética y nos van a ayudar, nos vamos a ayudar de este tipo de marcadores genéticos para estudiar esta estructura poblacional y el flujo genético, que la transferencia de genes que puede haber entre estas poblaciones. Tenemos también que nos van a identificar, nos van a ayudar, perdón, a identificar especies crípticas, ¿sale? El análisis de estos marcadores, bueno, ha revelado la existencia de especies que son morfológicamente idénticas, pero genéticamente distintas. Teníamos también, por ahí trabajé con hongos basidiomycetos, unos ganodermas, era una especie de ganoderma sinensis, si no mal recuerdo. Eh, en estos hongos los veíamos, eran exactamente iguales, era la misma especie, este, pero poblaciones distintas, ¿sale? Teníamos, no sé, la especie era una región de China y perdón, era la misma especie, pero tenemos la población de la región de China y la de la región de otra población de China.
¿no? Entonces, veíamos que eran lo mismo, pero había diferencias en el tamaño del genoma, teníamos diferencias en el número de genes que codificaban para proteínas, teníamos diferencias en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estos marcadores genéticos también nos van a ayudar para identificar estas especies crípticas, ¿sale? Que son idénticas morfológicamente, pero que genéticamente, bueno, tienen sus variaciones. Y también, por último, nos van a ayudar para asociar genotipos con fenotipos, ¿sale? Que era por el caso de las ranas, por ejemplo, que eran el mismo, era la misma especie, el genotipo, pero tenían distintos fenotipos por la cuestión ambiental. Ujú. Por la cuestión de dónde estaban viviendo, desarrollándose cada una. Ahora bien, vamos a comparar entre las regiones hipervariables y las regiones conservadas. Hablábamos, les decía, de los tipos de marcadores, que teníamos unos que servían para identificar regiones conservadas y otros que nos iban a servir para identificar regiones variables, ¿sale? O que se valían de estas regiones variables para hacer la identificación, ¿sale? Entonces, tenemos hablábamos ya de los microsatélites, que son secuencias cortas de ADN que van a tener constan de motivos de 1 a 6 pares de bases. Ese va a ser su tamaño, básicamente, y que se van a repetir en tándem, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí, esta es la sección, la unidad repetida, la unidad repetitiva, y esta es la región conservada. Ujú. Estos microsatélites poseen alta variabilidad, es decir, polimorfismo, debido principalmente a errores durante la replicación del ADN. La variabilidad puede ser, tenemos que van a ser altas tasas de mutación del orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 2, perdón, eventos por locus por generación, y vamos a tener que se encuentran tanto en regiones codificantes como no codificantes del genoma, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el alelo A, que tiene 16 repeticiones, y el alelo B, que tiene 8 repeticiones, y bueno, vamos a ver que hay estas variaciones entre individuos. Entonces, de esta forma nos estarían ayudando los microsatélites a identificar estas regiones, estos cambios en los distintos individuos, por así decirlo, en este ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones y aplicaciones? Eh, Nuevamente, decíamos, marcadores genéticos, pues van a servir para estudios de genética de poblaciones, análisis de parentesco, mapeo genético y huellas dactilares de ADN, fingerprint, DNA fingerprint, que es lo que en inglés, ¿no? Como se le conoce. Nos van a permitir discriminar entre individuos y poblaciones muy relacionadas, ¿sale? También tenemos que, bueno, sus funciones serían para sus aplicaciones serían para la regulación génica y evolución adaptativa. Esto cuando se encuentran en regiones codificantes o promotoras, las variaciones de la longitud de estos microsatélites van a ayudarnos a identificar la función de las proteínas y su expresión genética. Luego tenemos, ahora hablemos de las regiones conservadas. Estas eran, estábamos hablando de las regiones variables. Ahora hablemos de las conservadas. Estas están, pues su nombre lo dice, esta conservación, están conservadas, se debe a que están sujetas a una fuerte selección purificadora, ¿sale? Ya que cualquier cambio que ocurriera en estas regiones conservadas sería muy perjudicial para la función, ya sea de un gen o de una proteína esencial. Entonces,
estas regiones conservadas pues no tienden a cambiar, ajá, por el daño que significan para el individuo. Ahora, ¿cuáles son sus funciones y aplicaciones? Nos van a ayudar para una filogenia profunda, lo que se le conoce como una filogenia profunda. Tenemos que los genes muy conservados van a ser ideales para reconstruir relaciones evolutivas a gran escala, ¿sale? Cuando queremos diferenciar entre distintos géneros, familias o incluso filos. Nos van a ayudar también para la identificación del core genome, que es el análisis de regiones conservadas que permite identificar el genoma núcleo, que este es el conjunto de genes compartidos por todos los individuos de una especie o un grupo taxonómico. Y tenemos que también nos van a ayudar para la transferibilidad de marcadores. Esto es la conservación de las regiones que flanquean a los microsatélites, ajá, las que están por los lados, y que permiten que los cebadores o primers sean diseñados para que fueron diseñados, perdón, para una especie puedan unirse para amplificar la misma región en especies relacionadas. Por ejemplo, les decía, yo trabajaba con hongos. Entonces, cuando queríamos identificar un hongo, era un Ganoderma curtisi. Sin embargo, esta especie no había sido muy estudiada porque la mayor parte de los estudios en hongos se da, o en aquella época, se daba en China, ¿no? En países de por allá, del continente asiático, donde la cultura de los hongos es mucho mayor que en México. Entonces, había muchísima información de las especies que tienen allá, que sobre todo la especie medicinal que utilizan allá, que es un Ganoderma lucidum, un Ganoderma sinensis. Bueno, entonces para esas especies sí tenían ya sus primers, sus marcadores, ¿no? Y bueno, ellos podían identificar bien sus especies con estos primers. Para la especie que yo estaba trabajando, que en ese momento no sabía qué especie era, eh, pues, pero que yo sospechaba que era Curtisi, diseñamos los primers basándonos en estas regiones conservadas, en estos cebadores diseñados para Ganoderma sinensis y para Ganoderma lucidum. Ajá. Entonces, para esto nos pueden servir también este tipo de marcadores, o perdón, la transferibilidad de marcadores. ¿Sale? Ok, y ahora pues tenemos aquí un pequeño resumen sobre esto que vimos sobre las regiones conservadas y las regiones hipervariables, que decíamos, bueno, la característica, las regiones hipervariables, un ejemplo son los microsatélites. En las regiones conservadas, un ejemplo son los genes universales. Teníamos que la tasa de mutación en las regiones hipervariables va a ser muy alta, mientras que en las regiones conservadas será muy baja. La principal fuerza evolutiva de las regiones hipervariables serán los errores de replicación y a veces la selección direccional para la adaptación rápida, mientras que en las regiones conservadas su principal fuerza evolutiva será la fuerte selección purificadora negativa para mantener la función, les decía, de este gen, de esta proteína. El nivel de análisis para el que nos van a servir las regiones hipervariables, es, bueno, ideal para estudios a nivel de población, estudios interespecíficos o entre especies muy cercanas. Las regiones conservadas, por su parte, el nivel de análisis para el que se utilizan es, bueno, ideal para estudios a nivel de género, de familia, de filo, para construir relaciones evolutivas profundas. Y por último, la aplicación principal
de las regiones hipervariables sería la genética de poblaciones, la huella genética, estudios de parentesco y de adaptación rápida, mientras que en regiones conservadas nos van a servir para estudios de filogenia, reconstrucción de árboles filogenéticos, identificación de funciones esenciales, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente de estas aplicaciones, de las aplicaciones que tienen en ecología microbiana marina, ¿sale? Entonces tenemos que estas aplicaciones pues van a buscar explicar fenómenos a gran escala, como lo es la sucesión de especies, la estructura de las redes tróficas, la adaptación a los cambios ambientales y los ciclos biogeoquímicos. Tenemos aquí algunos estudios filogenéticos, biogeográficos y de conectividad poblacional. También nos van a ayudar para esto. La genética de poblaciones y la filogenómica se van a aplicar para entender los patrones de distribución de las especies, la conectividad entre las poblaciones y las barreras al flujo genético en el océano abierto. Por ejemplo, corrientes marinas, uh-huh, este, sitios donde haya distintas temperaturas, dependiendo de la especie que estén analizando, ¿no? Nos van a permitir identificar áreas de endemismo, barreras de flujo genético en océano abierto, también la relación entre vagilidad y la estructura genética, esto es la capacidad de dispersión, es la vagilidad, la capacidad de dispersión de una especie, va a influir obviamente en su estructura genética. No es lo mismo tratar con ¿cómo se llaman estos? Percebes, que son los que, estos bichitos que se pegan a las rocas, que pues no se mueven, están ahí, pegados a la roca, no tienen capacidad de dispersión, ¿sale? No cuentan con vagilidad. Por ejemplo, la variabilidad genética que encontraríamos en bacterias, por ejemplo, que andan en la columna de agua, pues va a haber muchísima variabilidad genética ahí, ¿no? Entonces, también eso, para eso nos pueden servir. Y por último, para evaluar la importancia de la selección natural. Ahora, ¿qué tan verdadero es un árbol filogenético en microbiología marina? ¿Sale? Eh, Esto va a depender de los factores clave que determinan la robustez y la precisión de estos árboles. Más adelante en las siguientes clases vamos a hablar de cómo se construyen estos árboles y cuáles son todos los parámetros que le darán robustez a nuestro árbol. Ajá. Pero bueno, la importancia de los datos va a depender mucho de la importancia de los datos de entrada y los marcadores moleculares. Es muy importante saber seleccionar cuáles van a ser nuestros datos de entrada. Ujú. ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Cómo los vamos a elegir? Ajá. ¿Y qué marcador molecular nos va a servir para lo que queremos hacer? Ya decíamos, por ejemplo, entre los marcadores moleculares que son variables o los conservados, bueno, no vamos a hacer, no vamos a utilizar microsatélites para hacer un análisis de una filogenia, ¿no? Para identificar nuestra especie. Como tampoco vamos a utilizar marcadores conservados
para analizar la variación genética entre dos poblaciones. O sea, desde ahí, ¿no? Desde seleccionar el marcador genético adecuado para lo que queremos hacer. Ujú. Eh, Porque, bueno, seleccionamos nuestro marcador genético y ese nos va a dar los datos de entrada de nuestras filogenias. Si desde ahí están mal los datos, pues sí, vamos a construir un árbol filogenético, pero quién sabe qué tan real sea, ¿no? Y yo diría que nada certero. Entonces, es muy importante seleccionar el marcador genético adecuado para lo que estamos queriendo hacer. Ujú. Ahora, habría que considerar también los métodos tradicionales y los métodos genómicos. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? ¿Cuál es el que nos va a servir? Les hablaba ya de los SNPs, pero también existen los SNPs de genoma completo, que estos van a proporcionar, perdón, una medida mucho más robusta de la diversidad filogenética y nos va a permitir discriminar entre organismos muy relacionados o incluso entre cepas de una misma especie. Ujú. Entonces, es muy importante conocer los valores eh, mm, para seleccionar nuestros datos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esta selección de marcadores? Bueno, ya hablamos de los tipos de marcadores, ya por ahí nos vamos dando una idea. Y bueno, tenemos que, primero debemos considerar que para reconstruir relaciones a gran escala, es decir, árboles filogenéticos, árboles de vida, se van a utilizar, ya les decía, marcadores universales como por ejemplo en bacterias los 400 genes más relevantes en bacterias y en arqueas, ¿no? Y tenemos que para el análisis a nivel de especie o de cepa es más preciso utilizar genes específicos de clado que son informativos para ese grupo en particular, como lo que les decía que había hecho yo con hongos, que bueno, buscaba por ahí los primers específicos para este gen que me iba a ayudar a identificar estos hongos, ¿no? Ahora, les hablaba ya de la calidad de los datos de entrada. Esto depende, en primer lugar, del tipo de marcador que seleccionemos, que sea el adecuado, y después tenemos, bueno, también la importancia de nuestro trabajo en laboratorio, la importancia de la secuenciación, que todo esto lo hagamos de manera correcta, porque de ahí va a depender, pues, la calidad de nuestros datos, ¿sale? No es, cómo van a salir nuestras secuencias, si tenemos, depende con lo que estamos trabajando, bueno, un ADN de excelente calidad, de buen tamaño, bien, que no tengamos por ahí errores al momento de conservarlo, la temperatura y demás, al momento de hacer nuestra PCR, en fin. Y bueno, aquí podemos ver este, la secuencia que podemos seguir para hacer inferencia de árboles filogenéticos, ¿sí? El flujo de trabajo. Tenemos por un lado el flujo de trabajo estándar, normal, y en la parte de abajo tenemos una herramienta de software que se llama Read2Tree, que esta sirve para obtener matrices de alineamiento para inferencia de árboles. ¿Sale? Esta presenta la ventaja de que esta herramienta Read2Tree, que omite pasos de ¿cómo se llama? De la secuencia estándar, ¿no? Del flujo de trabajo estándar. ¿Cuáles pasos?
el filtrado de lecturas, el ensamblaje, la predicción de genes, la anotación de los genes, la comprobación de todos contra todos, porque bueno, cuando estamos armando una filogenia, perdón, un árbol filogenético, los árboles filogenéticos se ensamblan con una cuestión estadística donde van comparando todos contra todos, ¿no? Uno contra uno, o primero uno contra todos, luego el que sigue contra todos, por ejemplo, A contra B, A contra X, A contra D, A contra C, y van viendo, se va conservando por ahí algo de la probabilidad que tiene de parecerse a B, a X, a D, a C, y entonces es como se van agrupando por esta probabilidad de cuánto se parece a cada uno de estos, ¿no? A cada una de estas secuencias. Entonces es que se van organizando así. Entonces, uno de estos pasos es los que permite saltarse read to tree, la predicción de ortologías, el alineamiento y el concatenado. ¿Sale? El alineamiento es muy importante en una, bueno, en el flujo normal, digámosle, el de siempre. Hay que hacer un alineamiento múltiple con las secuencias, y hay que, dependiendo, el concatenado no siempre se hace, el concatenado es unir las secuencias, por ejemplo, de un gen de la misma especie, ¿no? O sea, corresponden al mismo, pero supongamos que sacaron el gen, o sea, que obtuvieron, mandaron secuenciar el gen A, el gen B, el gen C y el gen D. Entonces, bueno, o si no, así como lo tenemos aquí, tienen el gen OG1 y el gen OG2, ajá, de la secuencia A, perdón, del individuo A, del individuo B, del C y del D. Entonces, concatenar es eso, unirlos uno con otro a modo de que quede una sola secuencia y con esta secuencia poder hacer el alineamiento y poder armar tu filogenia, tu árbol filogenético. Entonces, bueno, estos son los pasos que se saltan al momento de utilizar este software y que son necesarios en la forma tradicional. Más adelante, en las siguientes clases, yo les voy a enseñar a hacerlo de la forma tradicional. Y bueno, ya si en algún futuro ustedes quieren conocer este tipo de herramientas, bueno, pues ya podrán utilizarlo, pero ya saben qué es lo que está haciendo y qué es lo que les va a implicar el utilizarlas o no. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los desafíos metodológicos en la construcción de un árbol filogenético? Ujú. Tenemos que primero lo que se tiene que hacer, les decía yo, era la colección de secuencias homólogas, ¿sale? ¿Qué es una secuencia homóloga? Son secuencias parecidas entre sí. Básicamente es eso. Ya les enseñaré cómo descargar secuencias homólogas, por ejemplo, en NCBI, en esta base de datos. Ya vamos a ver lo que es un archivo FASTA y vamos a ver lo que es un BLAST, que es correr un BLAST. Después, cuando ya tenemos estas secuencias homólogas, estas secuencias que tienen un parecido entre sí y que además es un parecido elevado, ¿sale? Tienen ciertos parámetros de, ¿cómo se llama? De calidad. Ujú. Entonces, primero, bueno, es esto. Hay que elegir bien nuestras secuencias. Después hay que hacer los alineamientos múltiples de las secuencias. Hay distintas formas de hacer los distintos programas. Tenemos, por ejemplo, Clostal, se pueden hacer también, bueno, después vamos a ver los otros. Hay muchos, ¿no? Luego tenemos que
Cuando ya se hizo el alineamiento múltiple, el análisis evolutivo del alineamiento, ¿sale? Y la selección del modelo de sustitución más ajustado. Es decir, la selección de nuestro modelo evolutivo, ¿sí? Tenemos que elegir, identificar más bien nuestro modelo evolutivo para después utilizarlo al momento de hacer, de estimar nuestra filogenia. Uh-huh. Finalmente, hay que hacer pruebas de confiabilidad de la topología inferida. Hay que ver los valores bootstrap, las probabilidades, todo esto. Y finalmente ya vendría lo que es la interpretación evolutiva y la, ¿cómo se llama? Pues el hacer bonito el árbol, ¿no? Vaya. Entonces, sería eso, ¿no? Y pues la aplicación de nuestras filogenias, ¿no? O sea, ¿para qué las queremos? Con esta interpretación evolutiva, pues poderle dar un uso a nuestra filogenia. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los procesos evolutivos que pueden complicar la inferencia filogenética? Porque ya hablamos de los pasos al momento de hacer nuestra filogenia que nos podrían meter ruido. Ahora hablemos de la parte más interna, ¿no? Los procesos evolutivos que nos van a complicar esta inferencia filogenética. Es decir, ustedes ya construyeron su árbol filogenético, fue con los mejores parámetros de calidad, saben que todo está bien hecho, pero están viendo cosas raras, ¿no? Al momento de hacer esta evaluación, esta discusión sobre su árbol filogenético, están viendo cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Por culpa, bueno, sí, llamémosle por culpa de los procesos evolutivos que nos van a complicar esta inferencia. ¿Y cuáles son? La transferencia horizontal de genes es el primero. Eh, Al utilizar un gran número de genes conservados, nos van a ayudar a minimizar el impacto de esta transferencia horizontal de genes en la topología general del árbol. Uh-huh. Este, Porque bueno, si se están pasando genes de una generación a la otra, pues vamos a ver como que son muy parecidas, ¿qué pasó aquí? O es la misma, es la misma especie, de pronto se pasaron los genes de una a otra, este, perdón, es la misma familia, es el mismo organismo, es el mismo qué, ¿sale? Entonces, bueno, si utilizamos un gran número de genes conservados, ahí podemos empezar a diferenciar cuando veamos estas diferencias en los sitios conservados. Ajá. Después tenemos otro proceso evolutivo que sería la recombinación. Esto dentro de las poblaciones bacterianas puede romper la estructura clonal y afectar la precisión de los árboles filogenéticos, especialmente en estudios a nivel de población, ¿sale? Entonces también habría que considerar estos eventos de recombinación, qué tan comunes son. Les digo, sobre todo ¿cómo se llaman? En bacterias es común. Entonces, bueno, habría que tener en cuenta esto a la hora de hacer nuestra interpretación. También otro proceso evolutivo que nos va a complicar por ahí la interpretación sería la variabilidad en las tasas de evolución. Y estas pues estas tasas de evolución pueden tener cambios entre linajes y genes, ¿sale? Es decir, la heterogeneidad de tasas, lo que va a llevarnos a errores en la inferencia si no se hace un modelo adecuado. Si hacemos un modelo adecuado, bueno, ya no nos va a meter ruido. Y ya no tendríamos este tipo de errores. Por eso es muy importante tener mucho cuidado en todos los pasos. Y por último, bueno, otro proceso evolutivo sería la selección natural o la deriva génica. Este,
que aquí pues las filogenias que se basan en SNPs ayudan a minimizar el sesgo de genes que están bajo fuerte presión selectiva, ya que estos pues pueden no reflejar la historia demográfica natural del organismo. Uh-huh. Y por último, solo me queda mencionarles que un árbol filogenético es una hipótesis y no una verdad inmutable, ¿sale? Cuando ustedes hacen su modelado, hacen su filogenia, lo que ustedes están presentando es eso, una hipótesis de lo que podría haber pasado, de lo que podría estar pasando, de lo que sucedió hace 5 millones de años, etcétera, pero no es una verdad inmutable porque quizá después vengan otras, se secuencien nuevas especies, se obtenga nueva información, nuevos métodos para obtener la información y entonces tal vez eso nos acerque más a la verdad. Pero por lo pronto no tenemos verdades inmutables porque todo va cambiando, todo es mejorable, perfectible. ¿Sale? Entonces, hasta aquí sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.